Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, espacio en el que nuestros profesores e investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro Trabajo Social y Epistemología, resultado del trabajo que realizaron los doctores Raúl García García e Ismael Aguillón León. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Ismael Aguillón León, de quien me permitiré dar una breve semblanza de su trayectoria académica. El doctor Ismael Aguillón León es profesor de tiempo completo del área académica de Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con la licenciatura en Trabajo Social y la licenciatura en Derecho, ambas otorgadas por la UNAM. Cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Civil y la otra en Trabajo Social. Cuenta con 3 doctorados, uno en Derecho, otro en Derecho Penal y el tercero en Derecho y Ciencias Jurídicas. Además, cuenta con 2 postdoctorados, uno en Derecho Penal y el otro en Derecho y Ciencias Jurídicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y cuenta con el perfil deseable PRODE. Su línea de investigación es Desarrollo Social y Calidad de Vida. Ha realizado peritajes sociales en el nuevo sistema penal acusatorio, materia familiar, agrario y laboral. Cuenta con 55 cursos impartidos en licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido director de tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, y ha participado en comités tutorales y o jurados de exámenes profesionales. Cuenta con artículos en revistas arbitradas e indexadas, artículos en capítulos de libros y es autor o coautor de 8 libros. Ha participado en ponencias en congresos y foros nacionales e internacionales. Ha dirigido y colaborado en proyectos de investigación y ha presentado diversas ponencias magistrales. Como logros profesionales podemos mencionar los siguientes: empleado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, docente de la práctica foránea de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, abogado postulante en materia penal, familiar y laboral, responsable de la práctica escolar de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, responsable de la práctica profesional del área académica de Trabajo Social también de la misma universidad, responsable del Servicio Social del área académica de Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, perito en Trabajo Social del Sistema Penal Acusatorio en listas del Poder Judicial de la Federación, Jurisdicción Hidalgo, oposición por convocatoria 2021, perito en listas del Tribunal Agrario Pachuca Hidalgo 2021 y perito en listas del Tribunal de lo Familiar Pachuca Hidalgo 2021. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por tu presencia en este programa. Pues muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Ya han sido en algunas otras ocasiones el que me hayan invitado a presentar 2 libros y pues bueno, agradecido a la universidad, agradecido al doctor Asael, a usted, doctor Joselito, y pues bueno, la verdad es que es un gusto estar con usted nuevamente y pues ahora sí que vamos a empezar. En el momento que usted me diga, pues adelante, ¿eh? Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, ya entrando en materia, doctor, y hablando precisamente sobre su publicación, nos gustaría saber, doctor, cuál fue la motivación principal que llevó a cabo este libro denominado Trabajo Social y Epistemología. De hecho, en trabajo social, recordemos que es una disciplina relativamente nueva, ¿no? Nueva en el sentido de compararlo con, por ejemplo, derecho, por ejemplo, psicología o, por ejemplo, medicina, ¿no? Que ya nos lleva por ahí algunos cuantos siglos de ventaja, ¿no? En este sentido, trabajo social es una carrera relativamente nueva, ¿no? En el caso de trabajo social aquí en el estado de Hidalgo, pues recordemos que la universidad lleva 62 años, o sea, es una disciplina prácticamente nueva y a nivel nacional pues, tampoco se escapa de esas fechas más o menos similares, ¿no? En un momento dado, primero surge como una carrera técnica, ¿no? Y posteriormente se va profesionalizando. Y en ese sentido es que hace falta precisamente
la epistemología, ¿no? Que es la ciencia del conocimiento y también, ¿no? La construcción de ese conocimiento. Entonces, trabajo social precisamente retoma de otras disciplinas y lleva a cabo esa construcción social de la realidad o ese construccionismo, ¿no? Entonces, por eso la epistemología y trabajo social, en este caso, están muy de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente trabajo social necesita de esa construcción, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros llevamos por ahí, pues, esa cuestión, ¿no? De construir. Por eso se habla de la epistemología y el trabajo social, para construir. Incluso desde la práctica misma se puede hacer, pues ahora sí que teoría, ¿no? Como lo dice Anthony Giddens, pero también es importante, claro está la teoría, ¿no? Y en ese sentido es que nos arriesgamos precisamente a hacer este libro por esa necesidad que tiene o que tenemos el trabajo social, y no nada más en el estado de Hidalgo, sino a nivel nacional, vemos también que hace falta mucha construcción de ese conocimiento, ¿no? Trabajo social es una carrera que sí es muy práctica, sí tiene cuestiones teóricas, pero relativamente joven, nueva, y en ese sentido es que nos damos a la tarea precisamente de construir este libro, ¿no? Muy bien, doctor. Algo interesante, un área interesante de la que estamos abordando en este libro. Y hablando del contenido, ¿cómo se encuentra estructurado este libro? Se encuentra contenidos 7 capítulos, ¿no? Y en esos capítulos, pues bueno, abordamos precisamente la temática del trabajo social, ¿no? Desde el trabajo social gerontológico, desde incluso la epistemología y el trabajo social, así como también la ética y lo que va a ser la ética, la moral y la calidad de vida desde el trabajo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos construyendo estos capítulos, estos 7 capítulos que contiene el libro, incluso dándole ahí la cuestión teórico-práctica, ¿no? De esa praxis que tanto hablamos en trabajo social y que sí la escribimos, pero la cuestión es de que no la publicamos, ¿no? Y aquí, pues, no nos atrevemos a publicarlo, ¿no? Y pues, bueno, finalmente es una obra perfectible, ¿no? Que pues se tiene que ir mejorando, pero que ahí nosotros nos atrevemos a poner estos 7 capítulos y pues bueno, es la manera de cómo la fuimos estructurando de acuerdo a esas necesidades y de acuerdo a esa experiencia teórico-práctica que hemos tenido por ahí como investigadores, ¿no? Y también con otros colegas que han participado o que están en estos capítulos, porque nos fuimos también, ¿no? Con otros colegas que son profesores e incluso profesores de otras universidades, como es el caso de Crisóforo Pacheco Santos, y también de gerontología, como es el caso del doctor David, y que pues bueno, ahí estamos haciendo esa colaboración, pero para trabajo social, y dado que estos colegas conocen la realidad de trabajo social porque han estado trabajando de cerca y muy de cerca, y el sentido es que nos atrevemos a poner estos 7 capítulos en lo que es este libro, ¿no? Ok, viendo el público que nos escucha, doctor, ¿a quién considera usted que está dirigida esta publicación? ¿Quién estaría interesado en poder consultar la información que ustedes plasmaron en este libro? Eh, Está dirigido prácticamente pues para nuestros lectores que son nuestros alumnos, nuestros exalumnos e incluso exalumnos que hoy en día ya están cursando posgrado y que por ahí pues tienen la necesidad también de conocer un poquito más, ¿no? De lo que hacemos en la práctica, de lo que hacemos en la realidad, pero vuelvo a repetir que está escrito pero que no está publicado y en este caso pues bueno, ahí tiene la hora para pues hacerle y deshacerla, ¿no? Porque es perfectible y pues recordemos que en menos de 5 minutos después de haber leído la obra, pues somos capaces de destruirla, pero construirla, pues sí tardamos 2, 3 años, ¿no? Y más si se habla de una publicación, pues va más allá de 2, 3, 4, hasta 5 años. Entonces, hemos visto esa dificultad y pues sí, está dirigido a este público que es principalmente, no nos casamos, pero es principalmente para trabajo social, para los y las trabajadoras sociales que ya están en funciones, ¿no? Y también en el caso de los alumnos, porque también ellos son los partícipes en este sentido, ¿no? Porque son cuestiones prácticas, pero que de ahí sale, ¿no? Entonces es importante para este público relativamente joven, vuelvo a decir, es una profesión que no lleva más de 63 años aquí en el estado de Hidalgo y comentaba, ¿no? Así a nivel nacional estamos igual, ¿no? Entonces es lo bueno de tener esa posibilidad de construir, ¿no? De construir, escribir y ser publicado, porque si nos vamos a derecho, a medicina, a psicología, pues ya tienen mucha ciencia, ¿no? Ya tienen mucho tiempo recorrido, en ese sentido tienen muchas publicaciones, pero en el caso de trabajo social yo lo veo
realmente como un área de oportunidad para nosotros los investigadores, ¿no? Y más aquellos que contamos con dos profesiones, en mi caso le meto mucho lo que es trabajo social y la parte jurídica, ¿no? Por eso mi capítulo versa precisamente sobre eso, pero sí va dirigido realmente a lo que son nuestros estudiantes y lo que son nuestros egresados, ¿no? Y gente que ya está trabajando, ¿no? Finalmente en el área de trabajo social, en todas modalidades, ya sea en educación, sea en trabajo social de desarrollo en lo que son los municipios, el gobierno del estado, incluso federal, y en el caso del área jurídica, impartición de justicia, que tenemos ahorita en este nuevo sistema penal acusatorio, un auge impresionante con lo que es precisamente el peritaje en trabajo social o la mediación, porque también ya por ahí vamos, ¿no? Entonces, es la importancia de que nuestros alumnos lean, ¿no? Y de preferencia nos lean a nosotros, porque tenemos literatura extranjera, pero la realidad pues es diferente una realidad, por ejemplo, argentino-chilena que una mexicana, ¿no? Ahí hasta los mismos textos luego nos confunden con las palabras, pero sí va dirigido a lo que es nuestra población realmente de trabajo social, ¿no? Muy bien, doctor. Y con respecto a la relevancia de esta publicación, ¿qué es lo que pudiéramos resaltar? ¿Por qué consideraría relevante esta obra, doctor? Relevante en el sentido de que es algo nuevo, realmente por ahí no hemos visto muchos libros de lo que es la epistemología y el trabajo social, y lo importante de resaltar lo que hacemos, lo que llevamos en la práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante porque vuelvo a repetir, es una cuestión que hemos realizado siempre, que le hemos escrito, que le hemos dejado en los archivos de las instituciones y de ahí no pasa, ¿no? Entonces, ahora ya es diferente, ahora ya se escribe y se publica, que es esa relevancia en donde el alumno podrá, pues, verla, podrá analizarla e incluso perfeccionarla, porque de verdad es una obra que vale la pena leer para poder también criticarla y pues ahora sí mejorarla por nuestra parte en algún momento, ¿no? Pero lo relevante es que es algo nuevo, algo que al menos en el estado de Hidalgo yo no he visto a través de los 62 años que tiene nuestra carrera, desde un nivel técnico hasta llegar a un nivel licenciatura, ¿no? Y que próximamente llegará a un nivel de maestría que ya está próximo a salir, ¿no? Entonces, es importante tener estas obras para que los alumnos vean el contenido y empiecen, pues, a escribir sobre eso, ¿no? Incluso como una línea de investigación y que de ahí se desprendan sus tesis, porque, vuelvo a repetir, son obras que son perfectibles y de ahí se puedan sacar hasta líneas de investigación para hacer tesis, ¿no? Y sí hay relevancia en ese sentido, porque no hay mucho y porque pues, hay que escribir y también hay que publicar, ¿no? Así es, ¿no? Importante también el crecimiento científico con eso que nos comentas, doctor, de que a partir de ahí se pueden generar más líneas, se pueden seguir desarrollando más trabajos y bueno, es parte del crecimiento de cómo vamos generando conocimiento a lo largo de los años. Y como bien mencionas, ¿no? También es una carrera relativamente nueva, entonces pues hay oportunidad de seguir contribuyendo dentro de esta área. Doctor, además, al inicio del libro se habla de la construcción social del trabajo social. ¿En qué consiste este término? Sí, la construcción social de la realidad tiene que ver con lo que es la carrera, ¿no? En donde somos muy prácticos, en parte teóricos, porque podría, pues, ser difícil nada más tener la práctica, ¿no? Y en esa construcción, realmente, a partir de lo que ya conocemos, es como se empieza a crear un conocimiento, ¿no? Incluso desde los conceptos mismos. Le he de decir, doctor, que, por ejemplo, tenemos por ahí antecedentes en donde retomamos lo que es el diagnóstico de la medicina, el diagnóstico de de lo que es la psicología y lo aplicamos a lo que es la problemática social, ¿no? Un diagnóstico social, observando e indagando, investigando, entrevistando, claro está, realizando visitas domiciliarias para obtener ese diagnóstico social de la problemática de una comunidad o si nos vamos a lo que es un grupo, también desde que esté formado o incluso nosotros lo podemos formar como trabajadores sociales, también ahí aplicamos un diagnóstico de lo que va a ser el grupo, su problemática e incluso el tratamiento y también lo que va a ser un pronóstico y así seguir con recursos, ¿no? Y en el caso de manera individualizada, también se obtiene un diagnóstico para sacar lo que es la problemática y en ese sentido vamos a ver en este diagnóstico qué es lo que requiere el individuo. Por ejemplo, si llega a salud, va a llegar por un problema médico, eso nos queda claro. Sin embargo, en trabajo social tenemos que analizar, tenemos que buscar
y tenemos que obtener ese diagnóstico social en cuanto a las carencias de tipo, puede ser económicas e incluso problemática familiar o del entorno el que lo rodea, ¿no? En ese sentido es como esta construcción social de la realidad es que nosotros la describimos y la escribimos precisamente en este libro, e incluso hasta obteniendo nuevos conceptos, ¿no? Como es el caso del diagnóstico para traducirlo al diagnóstico social, ¿no? Y así como ese otros, por ejemplo, hablo también de lo que va a ser en el caso de un trabajo social jurídico, ¿no? O lo que es el trabajo social forense. En el caso del trabajo social forense, los conceptos que ya tenemos chilenos o incluso europeos, en donde en ese trabajo social diagnóstico es para que el trabajador o la trabajadora social contribuya a esclarecer los delitos y contribuya con la policía, ¿no? En el caso de México, no. En el caso de México podríamos decir que es el trabajo social forense, es también la ciencia que coadyuva con lo que va a ser la investigación y persecución de delitos en o por parte del Ministerio Público, incluso con el juez, ¿no? Entonces, esa construcción social de la realidad, nosotros la hacemos a partir de lo que ya tenemos, ya como práctica, como teoría, y empezamos a escribir y a describir lo que va a ser esa construcción social de la realidad, ¿no? Y lo plasmamos en este libro, ¿no? Conceptos que nosotros vamos a hacer a partir de esa experiencia, ¿no? Así es, muy interesante, doctor. Además, dentro de esa praxis que ha comentado, se menciona lo que es la génesis y la práctica de la epistemología del trabajo social, ¿no? ¿Cómo se presentan esos elementos, doctor, dentro del trabajo social? Sí, que traemos desde los conceptos, incluso retomando antecedentes históricos, ¿no? Antecedentes históricos, por ejemplo, de nuestra profesión, ¿no? Los vamos trayendo del pasado al presente, ¿no? Por ejemplo, hablamos de algunas prácticas de trabajo social, ¿no? Desde una práctica decadente, en donde pues ahí el trabajador social en su momento pues servía como asistente al abogado, al médico, al psicólogo, ¿no? Entonces traemos sus conceptos ya de hace décadas, de hace incluso siglos, si los aplicamos, ¿no? Y vamos construyendo precisamente a partir de esa génesis los conceptos que en este momento nos estarían sirviendo, ¿no? Y hablo en particular de la línea que yo manejo y que es la construcción precisamente de un trabajo social jurídico. Y como no hay nada de trabajo social jurídico, muchas veces les digo a mis alumnos, si en su tiempo, en el tiempo en el que yo estudié, hubiéramos tenido a alguien que tuviera las dos carreras de Derecho y de Trabajo Social, a mí me hubiera costado menos entender lo que es el trabajo social para ligarlo con el derecho, ¿no? Y hoy en día, pues yo ya hago precisamente el ligarlo, ¿no? Desde dónde viene el trabajo social, desde los derechos humanos, desde los derechos creados por Dios como un derecho natural, y que trabajo social los tiene en sus inicios, ¿no? Y eso yo lo retrotraigo y finalmente lo aplico a lo que es el día de hoy, ¿no? Derechos humanos es trabajo social y por lo tanto trabajo social ingresa a la Constitución y a todo el proceso, ¿no? En esa génesis precisamente de la construcción en una epistemología actual para el trabajo social, en una práctica crítico emergente que es un área de oportunidad donde el trabajo social puede construir ese conocimiento y pues bueno, seguir construyendo para que de ahí vuelvan a salir nuevas líneas de investigación y hablo también de los posgrados, ¿no? Que lo retomen y pues creen sus propias tesis y se haga finalmente una nueva construcción social, ¿no? Así es, doctor. Algo importante que llama la atención dentro del libro también es acerca del secreto profesional. ¿Cuál es el secreto profesional, doctor, en el quehacer del trabajador social en instituciones públicas del Estado de Hidalgo? Muy bien. De hecho, el secreto profesional y está tipificado en varios códigos, como por ejemplo en el caso del Distrito Federal, que todavía se dice Código Penal del Distrito Federal. No le han cambiado, ¿no? Sin embargo, hay una penalidad en esa revelación del secreto profesional. En el Estado de Guerrero es similar. En el caso del Estado de Hidalgo es una cuestión penal y una cuestión civil. En esa revelación del secreto profesional, si alguien que esté trabajando en una institución revela ese secreto a alguien que no pertenezca, será acreedor a una multa económica y si es funcionario será el doble por la doble responsabilidad que tiene, ¿no? Y tendrá consecuencias penales, civiles y también desde lo que es la ley de responsabilidades y servidores públicos. Y en ese sentido también tenemos lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 362, que habla precisamente de la revelación del secreto profesional a cualquier persona que no sea de la institución y podrá alcanzar incluso de 1 hasta 2 o 3 años de prisión de acuerdo a la modalidad de las agravantes. Y pues bueno, la revelación del secreto profesional solamente se podrá revelar
aquellas personas que sean jefes inmediatos o en el caso de que lo ordene el juez o lo ordene el Ministerio Público, solamente en ese sentido se podrá revelar el secreto profesional. De ahí el que nosotros lo pongamos como uno de los puntos principales para que Trabajo Social entienda también que hablar por hablar en ocasiones trae consecuencias jurídicas, penales, dentro de lo jurídico, penales, civiles y morales, ¿no? Finalmente, porque desacreditan a la carrera, desacreditan a la persona y finalmente pues va a recibir una pena de 2 hasta 3 años y que también podrá ser inhabilitado de ese juzgado o de esa institución o de ese tribunal, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de plasmar este secreto profesional en la labor del trabajador social para que el trabajador social, sea estudiante o sea egresado, o sea de posgrado, entienda que hablar por hablar es o traerá consecuencias, ¿no? Entonces, de ahí el que lo hayamos considerado como uno de los capítulos importantes, pues bueno, está ahí para que después no digan, es que a mí no me lo dijeron en la universidad, pues sí se lo dijimos, es más, está aquí, ¿no? Entonces, por eso es importante plasmarlo, ¿no? Porque, digo, algunos que egresamos de esas universidades grandes y ya viejas, pues no, nunca nos enseñaron que era secreto profesional, ¿no? Si no, no hubiéramos cometido 2, 3 errores en procuración de justicia que nos costó, pues, algunas vacaciones no pagadas, pero pues bueno, que había que cumplirse a la mala, ¿no? Y solamente así uno entiende, en ocasiones creo que queda más entendible el conocimiento cuando se aplica a la mala, ¿no? Pero para que no se vuelva a repetir, lo ponemos ya en un libro, lo plasmamos para que nuestros queridos alumnos o exalumnos después no digan que pues no se les dijo, no se les escribió, ¿no? De ahí la importancia también, doctor. Así es, sí, es como cuando mencionamos que el desconocimiento de la regla no nos exime de la culpa, ¿no? Entonces, sí es de suma importancia que nuestros lectores, nuestros alumnos, pues tengan conocimiento, ¿no? De estas agravantes a las que puedan ser acreedores. ¿Mm? Bien, doctor. Algo también que se menciona dentro de esta publicación que es interesante es acerca del perfil profesional del trabajador social egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Cómo es este perfil, doctor? Sí, en este perfil, pues bueno, el alumno debe de cumplir con varios elementos, ¿no? Uno, primero, tener esa parte humana, porque es lo que caracteriza al trabajador y a la trabajadora social, ¿no? Ser sensible hacia los demás, ¿no? Eso se llama empatía, ¿no? Finalmente, eso lo adquirimos incluso desde los inicios de la carrera en lo que son las primeras materias, ¿no? Que es desde introducción al trabajo social o la evolución histórica y filosófica del trabajo social. En ese sentido, van cumpliendo los puntos como para el perfil. Así también ser humano, aparte de ponerse en los zapatos de otro, también ser conscientes, el otro, respetar los derechos humanos y también la autodeterminación de las personas y también la ayuda, ¿no? Que nos caracterizó al principio de la carrera desde un enfoque, pues lo vemos todavía precientífico, en donde trabajo social no contaba con técnicas, instrumentos, pero que sí se llevaba a partir de las distintas órdenes religiosas, desde lo que es la caridad, la filantropía, el humanitarismo y la ayuda al necesitado, ¿no? Entonces, todos esos elementos son parte del perfil, ¿no? Y también cumplir con lo que es su requisito de egreso, que tengan desde lo que es su protocolo de tesis o incluso lo que es el inglés hasta poder ahora sí que pasar el examen Ceneval, ¿no? Y pues bueno, con esos requisitos pues, consideramos que ya tienen un buen perfil de egreso los estudiantes, ¿no? Y que esos elementos de lo que es el humanitarismo que realmente nos caracteriza a nosotros y que es la ayuda principalmente con lo que es una metodología, pues nos ha caracterizado, es uno de los principales requisitos para el egreso precisamente de nuestros estudiantes, ¿no? Sí, muy interesante la manera en cómo debe un egresado de trabajo social, pues ahora sí que ser consciente, ¿no? De la carrera, de lo que está comprometido a hacer. Muy bien, Sí, doctor. También dentro de este libro mencionan que tradicionalmente se ha aplicado el trabajo social de manera individualizada. Vemos dentro de la redacción del libro que hablan acerca de aplicarlo a grupos. ¿Cómo sería, doctor, aplicarlo a grupos? en un primer momento, cuando estamos ya trabajando en comunidad, pues nosotros tenemos grupos ya constituidos, por ejemplo, si vamos a las escuelas, pues ahí ya los tenemos formados, ¿no? O también los formamos a partir de esa problemática que encontramos en la sociedad o en las comunidades ahora sí que acotándolo, por ejemplo,
si en el diagnóstico social de comunidad encontramos que hay o sufre violencia a las mujeres, por ahí realizamos precisamente un taller, un proyecto en donde se lleva a cabo un taller y empezamos a reunir precisamente el grupo. Y en ese sentido el grupo lo vamos primero a organizar, ¿no? Lo vamos a motivar y lo vamos a sensibilizar para llegar precisamente a esa concientización y ver la problemática. La lógica es que en este caso de las mujeres, son mujeres violentadas, ¿no? De ahí que llevamos a cabo la identificación de esa problemática para poder tratarlo en grupo y con un equipo multidisciplinario, con lo que sería el psicólogo, ¿no? Y posteriormente ya a ese tratamiento, a ese seguimiento, pues nosotros vamos a llevar a cabo ahora sí, el curso que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres para erradicar la violencia, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos determinando lo que es el trabajo social de grupos. Y un grupo, desde su concepto mismo, ¿no? Puede ser un conjunto de personas, 1, 2, 3 o 4, que tienen un objetivo en común y que el grupo puede durar de acuerdo al objetivo, ¿no? Habrá grupos que duren para toda la vida, como son las cooperativas, o que duren nada más lo que tiene que ver con el curso, por ejemplo, y de acuerdo a las metas y de acuerdo a los objetivos, ¿no? Ese es en grupo. De manera individualizada también tenemos una metodología que se habla de caso, ¿no? Y ahí se identifica precisamente la problemática de la persona y se lleva a cabo el tratamiento, ¿no? Es todo un proceso metodológico en donde se utilizan técnicas e instrumentos. Es desde la observación, la entrevista, la visita domiciliaria, para constatar que la información que nos está dando es la verídica, ¿no? Yo le hago por ahí, ahora sí que le comento una anécdota, ¿no? Cuando me tocó estar trabajando en el Hospital Infantil del Niño Federico Gómez, en el caso médico legal, ¿no? Íbamos a realizar precisamente las entrevistas de los niños que ocupaban el servicio, ¿no? Y que como era de primer nivel, se tenía que ver lo que era el estatus socioeconómico porque era medio público y medio privado, ¿no? Entonces ahí había que determinar esa cuestión económica para poder dar precisamente el recurso, el más alto, el más bajo, el medio, ¿no? Entonces, por eso nos sirve el trabajo social de individualizado para poder llevar a cabo desde incluso un seguimiento, darle un seguimiento y también formar un expediente, ¿no? Y en ese expediente debe de contener toda la información. Algo así como lo que hacen los psicólogos, pero en el caso nuestro es lo social, es lo económico, es lo familiar y principalmente la falta de esos recursos. Por eso el trabajo social se caracteriza en lo que es su intervención en caso, grupo y comunidad. Bajo esos 3 niveles de intervención es como el trabajador y la trabajadora social están llevando a cabo su labor, ¿no? Pero para eso sí necesitan conocimientos de metodología, de técnicas, de instrumentos y claro, ¿no? También desde lo que es la organización de las instituciones, así como también los reglamentos y también como las leyes que rigen. Interesantes temáticas, doctor, las que se abordan dentro del social. Y bueno, no nos queda más que agradecerte, doctor, por tu apertura, tu disponibilidad para estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues estamos atentos a que nuevamente nos inviten y pues, doctor Joselito, muchas gracias nuevamente y un saludo al doctor Azael y a todo su equipo. Claro que sí, doctor. Agradecemos también al público que nos escuche en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.